Y bueno, como les decía, entonces le damos también la bienvenida y el agradecimiento a nuestra expositora de hoy, la licenciada Sandra Baita, que es una asidua participante de los cafés, un clásico, pudiéramos decir, que año a año nos acompaña. Nosotros cuando pensamos junto con el doctor Juan Pablo Villar y la comisión directiva de ASARMI, planificamos los cafés. Sabemos que uno de ellos está dedicado a Sandra. Y de hecho hasta lo ajustamos porque en general los cafés suelen ser los martes, pero bueno, ella podía jueves, así que el café es el jueves. Sí, señores, porque lo que nos interesa es escucharla y ella siempre nos sorprende abordando una temática distinta. Así que nunca se repite, siempre hay que escucharla con mucha atención. Bueno, ella me decía que lea apenas algunas líneas de su muy extenso currículum. Ella es licenciada en psicología, egresada de la UBA, en donde también realizó un posgrado clínico de niños y una especialización en trauma psicológico. Y también es egresada de la Sociedad Argentina de Psicotrauma y tiene un posgrado en disociación realizado en el exterior, es terapeuta de EMDR. Sobre todos esos temas nos ha hablado a lo largo de los años y hoy nos va a hablar nada más de algo que parece sumamente interesante y necesario de escuchar, que tiene que ver con los abordajes y los tratamientos en maltrato infantil. Así que bueno, ya era su exposición y esperamos ya también después poder leer y compartir sus comentarios y sus preguntas. Así que Sandra, bienvenida, muchísimas gracias y somos todos oídos. Bueno, gracias. La cosa de que soy como un clásico ya me hace sentir como que soy como el Boca River, una cosa así más o menos por el estilo. La próxima vayamos al Monumental, que además lo tengo acá cerca de casa y entonces así hacemos fiesta completa. Venir después de Joaquín de Paulo Chotorena es como potente, porque la realidad es que cuando yo empecé a trabajar en el tema de maltrato, apenas aterrizada de la Universidad de Buenos Aires, teníamos la fotocopia, porque en aquel entonces no teníamos esta cosa de la digitalización, teníamos la fotocopia de los factores de riesgo de Joaquín de Paulo Chotorena, que había que saberse como el Padre Nuestro. Hay alguien que tiene Perdón, y a el... Carmen le pedimos Sí, que silencie sí, su porque además micrófono. algo le debe Si pasar no, porque hace como... y si no, Juanpi, si la podés silenciar desde... Debe estar haciendo la interferencia con alguna otra cosa, con alguna otra transmisión. Por favor, ahí va. Ahí está. Bueno, veo muchas caras conocidas, muy nuevas y más y de más tiempo, lo cual me hace acordar la cantidad de tiempo que hace que estoy haciendo esto, que es demasiado. Ya me podría estar dedicando a otra cosa, la verdad, como juntar cocos en una playa del Caribe, pero parece no voy a conseguir trabajo para eso. Entonces, a ver, vamos a empezar un poquitito. Yo voy a tratar de compartir un poco, disculpen la voz ronca, no voy a explicar las razones obvias y de público conocimiento por las cuales mi voz está así, no tiene que ver con el invierno, tiene que ver con lo que sucedió ayer. Y sí salí a la calle a gritar. Esto es para que se sepa también, ¿no? O sea, la lectura del currículum, todo bárbaro, perfecto, pero corre sangre por las venas. Entonces, yo les voy a contar un poco parte de lo que circula alrededor de los modelos de tratamiento para el maltrato infantil, eh, y después vamos a dejar abierto para preguntas que son siempre como lo más interesante. Eh, Hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta cuando se habla de los tratamientos hoy en día. Una es que está muy en boga el planteo de la valoración que se le da a los tratamientos basados en la evidencia empírica. No voy a hablar de cómo se llega a esto, digamos, hay distintos estándares de tratamientos basados en la evidencia empírica y de alguna manera lo que hacen los tratamientos basados en la evidencia empírica nos dicen, bueno, miren, en vez de estar lanzando perdigonazos en la oscuridad, hay gente que se pone a estudiar qué cosas son las que suelen ser más efectivas y las cosas que suelen ser más efectivas son estas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es justamente poder realizar una acción terapéutica que sea
acorde a lo que a los pacientes les ocurre, eh, y porque además la realidad es que la psicología es una profesión que da para que entren muchas cosas que empiezan a rayar con lo que no se sabe bien qué es. Y dependiendo de dónde uno viva, la reglamentación de la profesión va a ser más laxa o más estricta. Y cuanto más laxa es la reglamentación, la regulación de la profesión, más chances hay de que dentro de lo que es la terapia entre cualquier cosa. Como decimos en la República Argentina, todo bicho que camina va a parar al asador. Seguramente a muchos colegas les ha pasado recibir pacientes que pasaron por infinidades de otros espacios terapéuticos y en algunos casos que pasaron por cosas que cuando te las cuentan a uno se le pone realmente la piel de gallina. Entonces, tener en cuenta cuáles son los tratamientos basados en la evidencia, qué es lo que buscan, es muy importante para poder orientarnos nosotros hacia dónde ir, ¿sí? Como para poder en principio empezar a descartar cosas que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Además, vamos teniendo por un lado la suerte que hay cada vez más investigación y cada vez más desarrollo de protocolos y de tratamientos y de intervenciones. Entonces, tenemos realmente como una obligación y una presión de estar un poco al tanto de lo que se va investigando, pero también puede ser difícil a veces mantener un poco como el GPS, ¿no? Hacia dónde ir, qué hacer, qué no hacer, y por qué hacer una determinada cosa y no hacer otra. Hay otro tema, sí, que es que lo que hace también un poco como complicada incluso a lo que tiene que ver con el diseño de tratamientos que se puedan validar empíricamente, y es que el problema en sí no está categorizado. Es decir, nosotros sabemos que existe el maltrato infantil, pero el maltrato infantil, como vamos a ver, tiene una enorme cantidad de consecuencias posibles que no necesariamente se dan todas juntas. Y eso es lo que, entre otras cosas, hace un poco difícil que se haya hecho que se haya determinado hasta el momento una categoría diagnóstica específica que te diga, bueno, este es el problema, y entonces a partir de acá está definido bien claramente, estas son las consecuencias, este es el alcance de estas consecuencias, desarrollemos lineamientos de tratamiento. Hay, y yo he hablado en algún otro café de ASAPMI, hay una movida importante desde hace ya por lo menos más de 10 años que persigue la inclusión de un diagnóstico específico dentro del DSM, que es el de trastorno traumático del desarrollo. Vamos a ver qué pasará en los próximos años. El grupo de trabajo que está detrás de esa propuesta diagnóstica viene haciendo investigación sostenidamente desde hace bastante tiempo, así que digo, en algún momento tendría que ocurrir el milagro y ser parte de las categorías diagnósticas oficiales. La otra cuestión es, vamos a ver que las consecuencias del maltrato son como muy extensas. Y una pregunta que yo muchas veces me hago a mí misma desde lo que es mi propio campo de entrenamiento y trabajo es si todo lo que se creó o todo lo que está recomendado sirve de la misma manera para el tratamiento de las consecuencias del maltrato infantil. La realidad es que yo creo que hoy por hoy, sin la pretensión de que uno salga a formarse en todos los modelos sabidos y por haber, porque si no, no nos va a alcanzar la vida y nos vamos a tener que ir a, no sé, a un monte, o sea, al lado de los monjes tibetanos. Los monjes tibetanos meditan, nosotros estudiamos, porque de otra manera no alcanzaría el tiempo. Pero sí creo que probablemente tampoco estudiando un único modelo de tratamiento en profundidad pueda ser suficiente. Y la otra cuestión hemos llegado al punto en el cual está bastante ligado entender que las consecuencias del maltrato infantil se asocian a los cuadros postraumáticos. Pero la pregunta del millón de dólares es
si solamente podemos entender la afectación de las múltiples afectaciones provocadas por el maltrato infantil desde una conceptualización de trauma. Mi respuesta personal es que no, y eso es lo que voy a tratar también de compartirles. Esto es, de una manera muy resumida, cuáles son las características de los tratamientos basados en la evidencia empírica. Los que están en el top, top, top del estándar, es decir, lo mejor de lo mejor de lo mejor de los tratamientos basados en la evidencia empírica, son los que están basados en ensayos controlados aleatorizados. RCT es la sigla en inglés, ¿sí? Ese sería como la Copa del Mundo, ¿sí? La cuarta estrella viene a ser eso. Se basan en comparar una muestra control, no clínica, con una muestra de tratamiento, ¿sí? Cuanto más grande es el número de la muestra, se entiende que hay más robustez ligada a las conclusiones ligadas a esos ensayos clínicos. Es decir, no es lo mismo utilizar una muestra clínica de 10 pacientes que utilizar una muestra clínica de 150 pacientes. Lo cual no significa que utilizar una muestra clínica de 10 pacientes no entre dentro de una investigación. Quiere decir que probablemente no entre necesariamente dentro de una investigación de ensayos controlados aleatorizados. Buscan, o sea, se basan en la utilización de medidas que están validadas. La gran mayoría de estas medidas tienen que ver con medidas de síntomas, ¿sí? Medidas que están validadas científicamente y que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de los países hispanoparlantes, que estén, además, que hayan sido validadas, que hayan sido traducidas a nuestro idioma y que hayan sido validadas con población similar a la nuestra. Es decir, si nosotros estamos en Argentina y se hizo una validación de una determinada escala en Chile, la podemos utilizar porque no vamos a estar haciendo una validación de una escala para cada país latinoamericano, porque se entiende que hay ciertas cuestiones socioculturales que pueden ser similares. La otra cuestión importante es, no se quedan solamente con los resultados, es decir, se aplica este tratamiento, se vuelve a comparar las medidas de sintomatología y nos quedamos todos contentos porque las medidas de sintomatología bajaron como se esperaba o más de lo que se esperaba. Lo que se busca muchas veces es hacer un seguimiento post-tratamiento y longitudinal, es decir, el cambio que ofrece este tratamiento hoy, una vez que se terminó de aplicar, ¿es sostenible en el tiempo? Esa es una pregunta también que busca contestar este tipo de tratamientos. Tiene que demostrarse que es aplicable, ¿sí? Y en base, una parte importante de demostrar su capacidad de ser aplicable es, y además, y para que se pueda seguir de una manera que a nadie se le ocurra andar metiendo su propio condimento, tienen que ser protocolizables, tienen que poder seguir una determinada serie de pasos. ¿Por qué? Porque si cada vez que queremos probar que ese tratamiento sirve, parte de lo que le da credibilidad es que se haya seguido el procedimiento tal cual se plantea. Ahora bien, hoy por hoy se habla, pero un montón de los tratamientos basados en la evidencia empírica. Y vemos, Instagram está inundado, 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 inundado de artículos sobre lo que se demostró con, lo que se demostró en, lo que se demostró dónde. Ahora, nosotros lo que nunca jamás tenemos que olvidar es que los tratamientos basados en la evidencia empírica, como leí una vez en un paper y me pareció encantador y nunca más pude volver a encontrar el paper donde lo leí, los tratamientos basados en la evidencia merecen respeto, no reverencia. Y una de las razones por las cuales merecen respeto es porque nos están hablando de que en determinados pacientes con determinada sintomatología, si se hace determinada cosa, la mejoría es posible, pero lo que nunca jamás tenemos que olvidar es que esa muestra de tratamiento está basada en una serie de factores de inclusión y una serie de factores de exclusión. Es decir, hay una serie de pacientes que por distintas razones no van a entrar dentro de la muestra de tratamiento.
Esto significa entonces que ese tratamiento, así como nos lo están mostrando específicamente en este artículo tan maravilloso citado tantas veces, hay un grupo de pacientes que no van a encajar exactamente ahí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Descartamos el tratamiento? No. ¿Descartamos a los pacientes? No. Tenemos que pensar qué sirve para esos pacientes, incluyendo la posibilidad de que lo que sirva para esos pacientes sea algún tipo de adaptación de este maravilloso tratamiento sobre el cual se habla en este paper. Digo, yo siempre aviso por las dudas si hay alguien que me escucha por primera vez, parte de mi tarea en la vida no es hacerle la vida sencilla a la gente. Mis colegas, los que ya me han escuchado varias veces, ya lo saben porque yo siempre voy por ahí diciendo, miren, no busquen simplificar esto porque no hay manera de simplificar. Ahora bien, dicho esto, vamos a tratar de ir así como sobrevolando un poco la complejidad que tiene el problema con el que nosotros nos encontramos. Hay múltiples efectos derivados del maltrato infantil. Digo, y hablo del maltrato infantil para que podamos entender que ni siquiera podemos pensar específicamente en hacer una delimitación clara de los efectos de tal tipo de maltrato, porque la realidad es que muchas veces puede ser que haya pacientes que lleguen con un tipo de maltrato, ¿sí? Como la punta del iceberg, pero después cuando el clínico empieza a preguntar, empiezan a aparecer otros. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el programa de asistencia al maltrato infantil, en el siglo pasado fue, claramente fue en el siglo pasado, porque fue en el año 1993. Nosotros teníamos un libro donde anotábamos los casos que entraban, se les asignaba un número de historia clínica y una de las cosas que se ponía en una columnita al final era cuál era el tipo de maltrato por el cual se consultaba. La cantidad de casos por los que se nos consultaban, donde había una única forma de maltrato en el motivo de consulta, era el número mínimo, ¿sí? Entonces, tenemos infinidad de factores que van a contribuir en que los efectos sean más o menos complejos. Vamos a encontrar problemas de desregulación en múltiples áreas, hay múltiples áreas afectadas. Hay problemas a nivel de las relaciones. Esta es una de las, diría yo, de las marcas principales que tiene el maltrato infantil y lo que tiene todo el sentido del mundo, porque es un evento que ocurre en el contexto de las relaciones primarias, que son las relaciones que tienen por objetivo promover la seguridad y el desarrollo de seres en formación. Y en esos ámbitos, en vez de producirse eso, lo que se produce es exactamente lo contrario. Entonces, yo diría que el primerísimo nivel de afectación que nosotros vamos a encontrar es a nivel de las relaciones interpersonales. Y yo les voy a, por lo menos, a tratar de explicar por qué creo yo que si ningún modelo, absolutamente ningún modelo terapéutico va a ser nunca realmente eficaz si no pone esto como una condición fundamental para la recuperación. Pero además nos vamos a encontrar con que muchas veces, más allá de toda esta sintomatología específica que pareciera ser como la que es más como objeto del trabajo de los psicólogos, nos vamos a encontrar con déficits en el desarrollo, ¿sí? Porque una de las cosas que se produce a partir de la exposición crónica a la violencia es una interferencia con las metas de desarrollo de un ser humano. Y dependiendo del tiempo de exposición al maltrato, del tipo de maltrato, de otra serie de factores, vamos a encontrar más o menos déficits en el desarrollo. Y esos también van a tener que ser objeto de la atención y no necesariamente tienen que ser objeto de una atención psicoterapéutica. Y también vamos a encontrarnos, obviamente, muchas veces con problemas de aprendizaje que tampoco tienen que ser objeto de la intervención psicoterapéutica. Y muchas veces estos problemas de aprendizaje, ¿sí? Son la consecuencia, ya sea de que si yo estoy viviendo adentro de una casa en la que nunca sé exactamente dónde va a estallar la bomba, ir a la escuela, donde hay una infinidad de estímulos, de ruidos, a los cuales yo les tengo que prestar atención, va a ser bastante dificultoso que yo me pueda concentrar en que la señorita está explicando sujeto y predicado. Entonces,
Muchos chicos van a llegar a la escuela con mucha sintomatología postraumática que va a ser vista en primer lugar como sintomatología típica de trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, que puede estar presente también, pero que a veces no es eso lo que pasa, sino que es un sistema de alarma que está puesto al servicio de protegerme del próximo golpe que venga. Y no distingue dónde estoy. Y no distingue tampoco si ya no estoy con quienes me maltrataron. Otras veces lo que ocurre es que los problemas de aprendizaje son producto de déficits en la escolarización que no fueron atendidos, chicos que ingresaron a la escuela tardíamente porque el sistema se los perdió. Y yo voy a hablar del sistema mal muchas veces, hasta que el sistema empiece a funcionar tan, pero tan bien, que no me dé ni una sola razón para quejarme de él. Pero la realidad es que yo he atendido a chicos que han ingresado a la escuela a los 9 años, como si hasta ese momento hubieran estado metidos adentro de un tupper. Y no estaban metidos adentro de un tupper, porque se les ponían vacunas, porque circulaban por la calle, porque eran vistos por los sistemas de protección y había cosas que se les perdían. Entonces, realmente tenemos que entender que muchas veces muchos de los problemas que estos chicos tienen pueden provenir de las familias, pero el sistema cuando interviene mal los agrava o tiene capacidad también de crearlos. Como les decía, hay muchas variables que van a interactuar para definir el nivel de complejidad del cuadro que nosotros vamos a tratar. No es lo mismo estar expuesto a una forma de maltrato que a más de una forma de maltrato. No es lo mismo que el maltrato inicie en etapas tempranas y se prolongue a lo largo del tiempo. No es lo mismo que una criatura esté expuesta a situaciones de malos tratos, pero que dentro del grupo familiar o dentro de la comunidad inmediata o la familia extensa haya adultos con los cuales que hayan podido funcionar como una suerte de amortiguadores de esos efectos tan dañinos. Tenemos que considerar que muchas veces las familias maltratantes vienen con una carga genética que puede derivar también de exposición crónica a la violencia y un sistema de alarma hiperarchi plus puesto al servicio de estar en alerta. Puede haber enfermedad mental previa en las familias, es decir, puede haber una carga genética que también esté de alguna manera presente en la presentación clínica de estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta que el consumo de alcohol y drogas durante la gestación no es inocuo, no lo es, no lo es, no lo es nunca, no lo es jamás. Y que no se trata solamente de que tengamos a una criatura que desarrolle un síndrome de alcoholismo fetal o que tenga cocaína en sangre cuando nace. No esas son como las manifestaciones más, como más graves y más evidentes, pero el consumo de alcohol y drogas tiene efectos durante la gestación de la misma manera que tiene efectos la exposición de la madre gestante a situaciones de violencia. Todo ese bebé que está dentro de la placenta no está dentro de una burbuja, no lo está. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con que ciertos umbrales de hiperreactividad que tienen estos chicos pueden incluso venir predeterminados desde las épocas gestacionales. Y después voy a señalar 3 elementos en los cuales el sistema tiene posibilidad de potenciar el daño o de aplacarlo. Uno es los múltiples cambios de cuidador. Los múltiples cambios de cuidador hoy están considerados dentro de la propuesta diagnóstica del trastorno traumático del desarrollo un factor de exposición al trauma. Entonces, cuando por seguir lo que dice la ley, lo que hacemos es, aparece la abuela, le damos a la abuela. La abuela lo deja en el hogar porque el chico hace mucho quilombo, pero en este hogar no hay lugar, entonces lo mandan a otro hogar. De este otro hogar nos saca una familia a pasear que dice que bueno, que se van a presentar para ver si lo pueden adoptar, pero después el chico hace mucho quilombo con esa familia y lo devuelven. Y en ese hogar no puede estar, pero de repente apareció la madrina. Eso es criminal, porque ese chico no puede desarrollar una, una única relación predecible, segura,
constante y coherente con cuidadores que empiecen a funcionar como el andamio que necesita para reparar todo el daño de las situaciones pasadas. Los periodos prolongados de institucionalización. Los periodos prolongados de institucionalización, yo no pude encontrar todavía a nadie que me dé una explicación razonable. Porque cuando a mí los chicos que yo atiendo me dicen, yo veía que se iban con otros, o no entiendo cómo pudieron pasar tanto tiempo sin encontrarme una familia, yo no tengo una respuesta para darles. Y no es que no la tengo, no la tengo porque no la hay. A veces, si el sistema escuchara a posteriori lo que los chicos cuentan, probablemente empezaría a pensar si tal vez no hay cosas que hay que revisar en profundidad para que las intervenciones no agreguen daño. Y las adopciones fallidas son parte también de la responsabilidad del sistema, desde no contar nada de la historia del chico para que los candidatos a adoptar a este chico no se asusten y entonces no devuelvan al chico, decirles cosas que no son realistas, decirles es un periodo, ya se va a pasar, es como la luna de miel, se tiene que adaptar. Las cosas no realistas dejan a las familias completamente en soledad. Si no se las evalúa adecuadamente, si no se las prepara adecuadamente, si no se acompaña adecuadamente una vinculación, estamos dejando a estos chicos en manos de gente que se va a encontrar con algo que no sabe cómo atender. Y lo que va a empezar a ver es un choque entre dos realidades que fueron producidas por alguien que no son ni el chico ni esta familia. Ahora bien, vamos a ver un poquitito más de cerca abajo del microscopio los múltiples problemas que pueden derivar de la exposición al maltrato infantil. Problemas de desregulación, ¿sí? Para entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de desregulación, imagínense el aire acondicionado, ¿sí? El aire acondicionado, lindo, moderno, bonito, pipí, cucú, necesitamos ponerlo a la temperatura que se necesita. En invierno una temperatura cálida, en verano una temperatura fresca, necesitamos que se mantenga esa temperatura. Para eso el aire acondicionado viene con un termostato. El termostato detecta la temperatura, ¿sí? Y la aumenta si es necesario, la baja si es necesario, y cuando la temperatura llega a su equilibrio, se detiene. Así estamos preparados los humanos para poder desarrollarnos y crecer cuando no tenemos que crecer en un contexto de violencia y negligencia. Cuando tenemos que crecer en un contexto de violencia y negligencia, es como si nos hubieran puesto un termostato, pero se hubieran olvidado de poner el cablecito que lo conecta para su correcto funcionamiento. Entonces el termostato no funciona. Y no funciona en múltiples áreas de funcionamiento, del funcionamiento humano. Entonces, lo que tenemos es hiperreactividad, léanlo, me agarré del techo, o hiporreactividad, me aplané en el suelo. Pero el equilibrio, sí, es muy difícil de lograr. Ese es uno de los tantos objetivos que se persiguen en los tratamientos terapéuticos. Y como ustedes pueden ver aquí, eso ocurre tanto a nivel del campo afectivo, de las emociones. Fíjense que ocurre también a nivel de las emociones positivas, porque sería muy fácil pensar que se desarrolla una escasísima tolerancia a emociones como el enojo, el miedo, la tristeza o la vergüenza. Lo triste, lo terriblemente triste, es que estos chicos desarrollan también una escasa tolerancia al afecto positivo. Tienen una reactividad enorme desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo cognitivo. No creen realmente que sean merecedores de que alguien los quiera, desconfían de que alguien los quiera, desconfían de que alguien los elogie. ¿Sí? Están esperando siempre que pase algo muy distinto de lo que ellos tienen por delante, de lo que han conocido. Hay enormes dificultades para lidiar con el malestar, ¿sí? Porque es un malestar que como decimos acá, se va de mambo, ¿sí? Entonces, cuando uno siente que está en un estado de desesperación, ¿vieron en la película Intensamente el muñequito de furia? ¿Sí? ¡Tuc! Que se le pone enseguida la llama en la cabeza.
Imagínense que es eso o el muñequito de furia de repente se queda congelado. Es como ir cambiando el termómetro de 40 grados de temperatura a 35. Es un desequilibrio, es un desbalance. Entonces, el cuerpo, el sistema nervioso, el cerebro, la mente, todo trabaja para tratar de buscar un equilibrio, pero en el desequilibrio las estrategias suelen ser estrategias desadaptativas. Y dentro de estas estrategias desadaptativas podemos encontrar desde comportamientos que son agresivos hacia los demás o agresivos hacia ellos mismos. Cuando yo recibo familias, hoy por hoy estoy recibiendo familias mayoritariamente, chicos que han vivido este tipo de situaciones, son mayoritariamente familias que han adoptado chicos y estoy acostumbrada a hacerles siempre un set de preguntas en las primeras entrevistas, si son si los chicos roban o han robado, si mienten mucho, qué tipo de mentiras dicen, cuándo, dónde, a quién, si tienen conductas sexuales problemáticas, si agreden física o verbalmente dentro de la familia, fuera de la familia, en la casa, a los padres, porque esto es parte de un combo que dentro de toda la información que nosotros tenemos aparece como tangencialmente, pero cuando nosotros ponemos la lupa, nos encontramos de manera más específica con que aparecen este tipo de comportamientos que si ustedes los ven bien, son comportamientos que generalmente van a erizarle los pelitos de la nuca a todo el mundo. Son comportamientos que generan rechazo relacional dentro de las familias, en la escuela, con los pares. Y estos comportamientos, a menos que nosotros preguntemos por ellos, si han estado presentes o si están presentes, tal vez se nos pasen desapercibidos. Vamos a tener chicos que están o tan preocupados por la posibilidad de que algo pase, que van a estar escuchando ruidos donde no los escucha nadie, viendo cosas que nadie ve, o por el contrario, que van a exponerse a situaciones de riesgo total y absoluto. Ahí podemos encontrar infinidad de chicos en la pubertad y en la adolescencia que están ahí al filo de la navaja, y que te lo dicen con mucha claridad. Yo no le tengo miedo a esto. ¿Vos sabés lo que es tener miedo? Claro, por supuesto. Ellos nos están hablando de algo, de un nivel de miedo, de un nivel de terror, que frente a estas otras situaciones es incomparable. Son dos dimensiones completamente diferentes. Muchos de estos chicos van a presentar malestar somático de distinto tipo. Lo que nos encontramos muchas veces es enuresis, encopresis, pero también síntomas gástricos, dolores de cabeza, cuadros permanentes de enfermedad. A los psicólogos no sé si nos han enseñado lo suficiente. Psicólogo no diagnostica clínicamente, ¿sí? Antes de salir por la vida y decir esto es una somatización, yo quiero que a mí un médico venga y me diga, acá está todo bien, no hay ninguna cosa, no hay ninguna patología orgánica que hay que tratar, y entonces ahí me puedo empezar a dar el lujo de empezar a pensar qué es lo emocional que me tengo que poner a trabajar. Eh, a medida que los chicos van ingresando en la adolescencia, pero ya desde la pubertad, lo que las familias empiezan a reportar es un desfasaje enorme. Ahí es a donde se empiezan a ver con más claridad los agujeros en el desarrollo madurativo, porque son chicos que crecen, que probablemente han logrado crecer físicamente y de acuerdo a los percentiles como corresponde, pero que hay otras áreas en las que hacen agua. Y sobre todo, las principales áreas en las cuales se empiezan a hacer agua, sobre todo los púberes y los adolescentes, son las que ocurren a nivel de las relaciones interpersonales con pares. No saben, no entienden, no pueden decodificar el lenguaje adolescente, porque ellos crecieron en tamaño como adolescentes, en el DNI crecieron como adolescentes, pero afectivamente y socialmente no crecieron como adolescentes. Entonces vamos a tener también que acompañar esas dificultades y muchísimas otras cosas más que ocurren. Son chicos que, sobre todo cuando han tenido, chicos que han vivido en situaciones de muchísima negligencia, tienen una escasez y una pobreza de vocabulario
muy importante. Esto, por supuesto, les trae muchos inconvenientes a nivel de lo escolar, pueden necesitar apoyo escolar para esto, pero cuando nosotros vamos a trabajar a nivel de lo terapéutico, tienen dificultades para expresar, para poner palabras a lo que sienten, para entender lo que uno les dice, para entender lo que uno les pregunta. A veces muchos de ellos se acomodan, porque si hay algo que aprenden estos chicos es acomodarse. Lo que menos te conviene en la vida es contradecir a un adulto. Entonces, te miro la cara, a ver el tono de voz. Son lectores natos. Muchas veces la lectura que hacen es errónea, pero porque la leen con el filtro de a ver si tu cara, a ver si tu mirada, a ver si tu tono de voz representa una amenaza para mí. Entonces, muchas veces nos van a contestar bruta, porque no es exactamente lo que ellos entendieron, es cualquier cosa y uno va ahí y se queda re contento porque mira lo que te contestó el chico. Muchos de estos chicos son súper literales, súper literales. No tienen capacidad para simbolizar, no entienden la metáfora, no entienden el sarcasmo, no entienden la ironía. Son hiper rígidos cognitivamente y esta rigidez puede escalar todavía más cuando se mete en el medio una suerte de explosión a nivel afectivo. Una cosa que le rompe la cabeza a medio mundo, le rompe la cabeza a medio mundo, pero hay que ponerse en los pies de ellos para entender por qué pasa, es, ellos son capaces de entender muy bien qué es lo que no se tiene que hacer. Ahora, cuando yo digo son capaces de entender muy bien, entiendan ustedes una cosa, lo entienden superficialmente, lo entienden por imitación. Ok, sí, yo ya sé que esto está mal. Ahora, la interiorización de este conocimiento, para que sea efectiva, tiene que poder unirse a la capacidad, por ejemplo, de pensar antes de actuar, a la capacidad de contener el impulso, a la capacidad de manejar los estados emocionales de manera tal que me permitan frenar antes de actuar. Nada de eso se desarrolla en un contexto de violencia permanente. Entonces ellos aprenden a decirnos que saben que no tienen que hacer determinadas cosas porque están ganando tiempo de supervivencia con el mundo adulto. Ni más ni menos. Tienden a imitar, ¿sí? A veces incluso tienden a imitarnos a nosotros, nos dicen cosas que parecen, o sea, la tiene re clara, aprenden a imitar la entonación, aprenden a repetirte un montón de cosas que escucharon, pero si uno empieza a afinar el oído, empieza a darse cuenta que esto es copiado de otro. No tienen ellos un pensamiento propio, porque para tener un pensamiento propio uno tiene que haber podido desarrollarlo. Y si vos estás viviendo tratando de ver de dónde viene el próximo sopapo, no hay tiempo para desarrollar un pensamiento propio. Es así. Muchos de estos chicos, y esta es otra cosa que nos rompe la cabeza, tienen escasa o nula empatía. Hoy a la tarde estaba supervisando a una colega de otro país y ella estaba tras el caso de un chiquito de 11 años y estamos dándole vueltas. Cada vez que supervisa conmigo una vez al mes, estamos dándole vueltas alrededor de si es que este chico está tratando de zafar y de no ponerse a hablar y a investigar y a tratar de ver de dónde vienen las cosas, las acciones dañinas que él emprende, o si realmente lo que a este chico le pasa es que no ha desarrollado capacidad empática. Y creo que todos nosotros cuando trabajamos con chicos víctimas de malos tratos infantiles, lo que deseamos fervientemente es que no se trate de que les falta empatía, de que no la han desarrollado. Pero a veces hay algunos que no la han desarrollado. Y a veces puede costarnos incluso darnos cuenta de eso. Se los digo, a mí me ha pasado, es algo que puede ocurrir. Con lo cual, fíjense que aquí, en estas dimensiones, podríamos llamar a que intervengan profesionales de otras disciplinas. Ahora, el éxito de la intervención de los profesionales de las otras disciplinas va a depender mayoritariamente de dos temas. Uno es que estén dispuestos a trabajar con nosotros, en conjunto, no aisladamente. Todos los profesionales tenemos problemitas de ego. Todos, sí, es verdad. Algunas profesiones tienen el ego un poquitito más inflado que otro, pero todos tenemos problemas de ego. Entonces empezamos a pelearnos por si mi conocimiento y mi intervención es mejor
que la del otro y si yo necesito o no necesito hablar del otro. Yo les puedo asegurar que cuando encontramos gente con la que podemos trabajar en conjunto, el tratamiento se potencia. A mí, francamente, mi ego, al lado de que a este chico le vaya bien, mi ego tiene que ser del tamaño de la cabeza de un alfiler. La segunda cosa que necesitamos es desparramar este conocimiento entre todas las profesiones que por su trabajo tienen contacto con chicos y familia. No se trata de que la fonoaudióloga no lo sepa. Yo tengo una queridísima amiga en Estados Unidos, Naama Yehuda. Ella es fonoaudióloga, terapeuta del lenguaje y ha escrito uno de los libros más brillantes que existen para mí, para entender las dificultades que pueden tener estos chicos para comunicarse, porque el lenguaje es un objeto que utilizamos para comunicar, pero el contexto en el cual ese lenguaje se desarrolla, el sentido que los adultos le aportan a ese lenguaje cuando comunican con el chico, cuando no se comunican, también moldea el lenguaje y en consecuencia también moldea la capacidad de expresión. Ahora bien, acá empezamos. Yo todavía me acuerdo el día que descubrí que los Reyes Magos eran mis padres. Ya quedó como una especie de anécdota, pero supongo que en ese momento debe haber sido una cosa terrible. A todos nos gusta creer en algo, a todos nos gusta creer en algo, pero necesitamos ser conscientes de que a veces hay creencias que tenemos que está bien guardarlas en una cajita, pero que las tenemos que poner en contacto con la realidad. Es decir, si nosotros pensamos que con un solo modelo terapéutico vamos a poder atender todos estos efectos en todos los chicos, es como creer en los Reyes Magos. En algunos sí, en algunos grupos sí, seguramente, no me cabe la más mínima duda. En todos, no. Entonces, ¿por qué? Porque con solamente un tratamiento psicoterapéutico no va a alcanzar. Muchas veces muchos de estos chicos van a necesitar tratamiento psicofarmacológico, sí, yo ya sé, a muchos de mis colegas les empieza a agarrar urticaria. Hay chicos que yo he atendido que han hecho tratamiento psicofarmacológico por periodos muy breves de tiempo. Otros han logrado finalizar el tratamiento psicoterapéutico y al poco tiempo ya no tomar más medicación, y hay otros con más desafíos que sí necesitan un acompañamiento psicofarmacológico durante mayor tiempo y probablemente prolongado a lo largo de la vida. Hay chicos que van a necesitar tratamiento fonoaudiológico, hay chicos que van a necesitar tratamientos de integración sensorial. La negligencia, la negligencia está ahí primera de todas para generar dificultades a nivel de la integración sensorial. Las otras formas de maltrato también, pero la negligencia va primera. La vamos empezando a descubrir. Vamos a decir, existía la negligencia, no te puedo creer. Hay chicos que van a necesitar, muchos de ellos van a necesitar algún tipo de apoyo a nivel de lo escolar. Hay chicos que van a necesitar desarrollo de habilidades sociales, pero fíjense, hoy por hoy cuando pensamos en desarrollo de habilidades sociales, yo sí tengo que pensar en un dispositivo de desarrollo de habilidades sociales. Los que están más desarrollados son para chicos del espectro autista. Y estos chicos no necesariamente entran del espectro autista. Hay un modelo de tratamiento que se desarrolló para los trastornos de desregulación emocional, que es el modelo DBT. Sus siglas en inglés es Dialectical Behavioral Therapy. Ese no es un modelo de tratamiento que pone el foco en el trauma. Sin embargo, hay un componente de ese tratamiento, que es el taller de habilidades, que puede complementar los tratamientos psicoterapéuticos, porque son habilidades de atención plena, tolerancia al malestar, regulación del malestar y habilidades de efectividad interpersonal. Es decir, desde algún lugar tocan, ¿sí?, funciones que han sido afectadas por la exposición temprana y repetida a el maltrato. Trabajo con escuelas. Yo hubo una época en la que pensaba que trabajo con familias era lo más difícil, hasta que de repente descubrí que había sobreestimado el trabajo con las escuelas, el trabajo con las familias, el trabajo con los hogares y con los sistemas de protección y con la justicia. Hoy por hoy, créanme, es impresionante cómo va cambiando todo en la vida. Pero hoy por hoy, créanme que a mí me está resultando muchísimo más fácil
trabajar en conjunto con un psiquiatra o incluso con un neurólogo que con los sistemas de protección o con la justicia. A esta altura del partido, después de 33 años, yo lo que esperaba era que ya un montón de cosas no estuvieran ocurriendo, pero el mundo va cambiando y a veces hay algunas cosas que van volviendo. Voy a hablar brevemente de algunos de los modelos que yo conozco, ¿sí? No son los únicos, no son los únicos, pero escogí estos porque son aquellos en los que o me formé o conocí desde algún costado. Uno de estos es el modelo neurosecuencial del desarrollo de Bruce Perry. El modelo neurosecuencial del desarrollo es como un paraguas para entender intervenciones en pos de cubrir los déficits de desarrollo, sanar las heridas de los maltratos sufridos y basándose en el desarrollo del cerebro, ¿sí? El desarrollo neurosecuencial del cerebro, el planteo de este modelo es decir, ok, veamos, acá tenemos esta historia, este chico tiene esta edad, estos son los tipos de maltrato que vivió y este es el tiempo que estuvo expuesto a cada uno de estos tipos de malos tratos. En base a eso, ¿cuáles son, y en base a lo que sabemos de qué sintomatología y dificultades presentan, cuáles son las metas de desarrollo que creemos que no se cumplieron o que se cumplieron deficitariamente? Y se elabora un plan de tratamiento en base a eso donde, y esta es la parte que más me gusta decir, para moldear el ego de los psicólogos, la psicoterapia es apenas una variable de ese modelo. Una. Y ni siquiera es la principal. Ni siquiera es la principal. Esta es una de las razones por las cuales si hay alguien que está aquí y trabaja en los sistemas de protección o en la justicia, por favor, sean minuciosísimos en la recolección de la historia de esos chicos. Muchas veces es difícil recolectarla, pero otras veces no. Y hay que ser hiperminuciosos. ¿Saben por qué? Porque cuando después esos chicos llegan a la terapia, los terapeutas trabajamos con esas historias. Y cuanto más podemos conocer de esas historias, mejor podemos nosotros diseñar nuestras intervenciones, porque estamos en mejores condiciones de entender de dónde saldrá este síntoma en particular que se manifiesta de esta forma en particular. Entonces, la recolección de la historia no estigmatiza, informa e informa con el objetivo de poder entender. Imagínense ustedes si van a un médico y el médico, en vez de recolectar 20 cosas importantes, se queda solamente con dos, no vaya a ser cosa que las otras 18 produzcan cierta estigmatización o a ustedes les conmocione un poco leer. El próximo médico que los tenga que atender va a contar solamente con dos elementos de información y le van a faltar 18. Esos otros 18 le pueden servir para hacer un buen diagnóstico y para diseñar una muy buena intervención. Este es uno de los tratamientos estrella que se están utilizando y se están tratando de validar científicamente. Bueno, tratando no, hay varios estudios de validación científica, que es la terapia cognitivo-conductual, pero focalizada en el trauma. ¿Sí? Es decir, es un derivado de lo que es la terapia cognitivo-conductual clásica y tradicional. Los norteamericanos tienen mucho la cosa de armar acrónimos. Los ingleses también es una cosa bien sajona. Armar acrónimos y que estos acrónimos sirvan como el, el, el punto de entrada a un concepto fundamental que hay que entender. En este caso, utilizan la palabra practice, en español sería práctica, con el objetivo de establecer cuáles son los pasos dentro de este tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, hay algo que a mí me parece muy interesante. Aquí hablan de la psicoeducación y las habilidades parentales. Yo no practico la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, pero considero que la psicoeducación es un elemento clave. Es como
Piensen en cualquier elemento que ustedes tendrían en su botiquín de primeros auxilios en su casa, eso es la psicoeducación. Es necesario que tanto los cuidadores como el niño entiendan de dónde sale esto que nosotros queremos reparar, los síntomas que queremos que desaparezcan, ¿sí? Porque esto en gran medida colabora en el adulto en cambiar la mirada que tiene sobre el chico en entender que no es que hace lo que hace porque está encarnando al demonio, y colabora en el desarrollo y en la práctica de estrategias de regulación, ¿sí? Lo que acá atrás veíamos en este modelo, abajo de todo, la regulación, porque la regulación es un elemento fundamental de las relaciones interpersonales primarias. Cuando un bebé llora, lo agarran en brazos y el bebé se calma. Eso es regulación. Y la violencia es exactamente lo contrario. La violencia es el que debe cuidar y calmar, lo que está provocando es desregulación. ¿Hay alguien que tiene sus micrófonos? ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Gracias, muchas gracias. Y a partir de ahí, fíjense cómo, ¿sí? Los siguientes pasos están basados inicialmente en el área afectiva, en el área de la regulación emocional. Ellos después saltan rápidamente, ¿sí? Al área cognitiva. El objetivo es, entre otras cosas, poder armar una narrativa del trauma, una historia del trauma, y un elemento que es bastante prototípico de la terapia cognitivo-conductual, que es la exposición. ¿Sí? La exposición es exponerse a el recuerdo de las situaciones que ocurrieron. Buscan mucho trabajar en sesiones conjuntas padres e hijos y también buscan como objetivo trabajar en que a futuro estas habilidades y estas capacidades que se han logrado desarrollar durante este tratamiento se puedan seguir sosteniendo y manteniendo a lo largo del tiempo. Este es el modelo en el que yo estoy específicamente desarrollada. Es el Eye Movement Desensitization and Reprocessing, quiere decir desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares, más conocido como EMDR, así, ¿no? Es como que te caes, EMDR. En el campo de la investigación sobre las terapias aplicadas al trauma, MDR y la terapia cognitivo-conductual vienen a ser algo así como el clásico del fútbol. En Argentina vendrían a ser algo así como River Boca River. Están todo el tiempo midiéndose a ver cuál de los dos es más efectivo que el otro. Es muy interesante, ¿sí? Si uno tiene tiempo y no tiene nada, se quedó sin leer alguna cosa interesante, se puede poner a ver cómo aparece un estudio que demuestra que este es mejor que el otro. Vamos a bajar a la tierra. Este modelo de tratamiento específicamente se desarrolló para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Específicamente, nace, ¿sí?, con ese propósito. En la medida en que se empieza a validar su funcionamiento para el trastorno por estrés postraumático, se empieza a ensayar la aplicación de MDR a otras condiciones. Al día de hoy está extendido a otras condiciones. Los que nos hemos formado en MDR, todos hemos pasado por la duda existencial de si comprarnos los aproximadamente 10 libros de compilaciones de protocolos que hay, si no comprar ninguno o si comprar solamente algunos, porque a este nivel llegamos, es decir, MDR es un tratamiento protocolizado. Se basa en la idea de, o sea, la conceptualización básica se apoya en lo que es el sistema de procesamiento de la información. Y parte de la base de que los seres humanos tenemos un sistema de procesamiento de la información que es adaptativo. Información de experiencia que ingresa, el cerebro la procesa, se queda con lo que necesita, descarta lo que no necesita. Así, dicho simplemente, obviamente que no es tan simple como yo lo estoy explicando. Entonces, el planteo es que determinados eventos, por determinadas características que tienen, bloquean el correcto funcionamiento de este sistema de procesamiento de la información y producen síntomas y malestar. ¿Sí?
¿Cómo está protocolizado? El modelo original, lo que todos conocemos como el protocolo estándar, lo que todo el mundo aprende en los 2 niveles de entrenamiento que tiene este modelo en particular, es un protocolo estándar que tiene 8 fases, ¿sí? Y a lo largo de esas 8 fases lo que se busca es procesar los componentes somatosensoriales, emocionales y cognitivos de la experiencia traumática original, lo que le dio base, lo que le dio nacimiento, ¿sí?, a toda esta sintomatología. Y se busca se trabaja, nosotros lo llamamos en 3 vertientes. Buscamos una continuidad temporal, partiendo de los eventos del pasado, que entendemos que son los que causaron el problema. Buscamos en el presente los estímulos que gatillan memorias del pasado y trabajamos a futuro para asegurarnos de que a futuro ninguno de estos disparadores, ninguno de estos gatillantes va a estar ahí preparadito, solapadito para decir, hola, se olvidaron de mí. Partimos también de la concepción de que parte de lo que sucede es que en la continuidad temporal del trauma, pasado y presente, están mezclados, y esto es lo que produce muchas veces la sintomatología traumática, aunque las situaciones traumáticas hayan ocurrido hace 20 años. Hay un estímulo del presente que se engancha con un trocito de una película del pasado y me hace revivir, reexperimentar, volver a sentir, volver a pensar, volver a actuar como si estuviera en esa película del pasado. Obviamente este es un modelo que nació originalmente para el tratamiento de pacientes adultos. Sí, vamos a decirlo con todas las letras. La infancia es el último orejón del tarro. Yo tengo toda la esperanza de que antes de que me dedique a escribir mis memorias al lado del mar, esto por lo menos se haya equilibrado. Yo no voy a hacer temer a mis colegas terapeutas de adultos en que les vamos a quitar trabajo. Por lo menos que se haya equilibrado, ¿sí? Entonces, el modelo original que se estudia generalmente cuando uno quiere entrenarse en esto está pensado para trabajar con pacientes adultos. Obviamente se tuvieron que hacer adaptaciones para poder utilizar MDR con población infanto-juvenil. Y hoy por hoy podemos decir que hay 2 tipos de adaptaciones. Hay la adaptación que se hace siguiendo el modelo norteamericano, que lo que busca es tratar de ver qué tan precisos somos al trabajar utilizando el protocolo que se desarrolló para adultos con niños. Y después está el modelo europeo, que es una adaptación basada en las distintas etapas de desarrollo. Yo personalmente apoyo toda la vida al protocolo europeo porque me parece que es el más realista. Cuando se trabaja con una criatura de 4 años, no es lo mismo que cuando se trabaja con una criatura de 10 años. ¿Sí? Las diferencias que yo puedo encontrar en un paciente adulto entre 40 y 50 años son mínimas. Las diferencias que puedo encontrar en 10 años en la etapa infanto-juvenil son mucho mayores. Otro tratamiento que está ganando mucha, me sale aceptación, no era esa la palabra que quería decir, pero que se está planteando mucho, es el tratamiento basado en la mentalización, ¿sí? El objetivo primordial del tratamiento basado en la mentalización es el restablecimiento de la confianza epistémica. Ese concepto me parece precioso. La confianza epistémica es poder sentir la seguridad de que yo puedo confiar en otro, de que si yo necesito, el otro va a estar ahí conmigo. La confianza epistémica, el maltrato infantil le pasa por encima como Atila, el rey de los hunos. Entonces, fíjense que acá también hay un componente muy importante a nivel de lo relacional, ¿sí? Y, entre otras cosas, trabaja buscando fomentar una suerte de interés y curiosidad en los procesos que ocurren en la mente del otro. En vez de decir automáticamente, este chico lo que está haciendo es porque es malo, es intento entender qué es lo que está pasando adentro de tu cabeza, intento entenderte. Por eso es un tratamiento que también tiene una fuerte participación de los cuidadores. ¿Por qué? Porque los cuidadores son los primeros que tienen que ser capaces de desarrollar la capacidad de imaginarse
qué estará pasando en la cabeza de este chico, de tener interés y curiosidad en, en saber qué es lo que está pasando en la cabeza de este chico antes de saltar a interpretaciones del comportamiento que generalmente lo que hacen es acotar, ¿sí? Eh, el rango de intervenciones que podemos hacer. Si el adulto cree que lo que el chico está haciendo es porque el chico es malo, va a tender a pensar mayoritariamente, se va a preparar para esto, para la maldad del chico, para que el chico lo está haciendo a propósito, que no tiene voluntad de cambiar. Pero la realidad es que esto no es así. Entonces, cuando nosotros dejamos que ese circuito se siga retroalimentando, entonces la ruptura relacional con la que estos chicos vienen de sus relaciones primarias se va a seguir traduciendo en las relaciones interpersonales con los nuevos adultos. Por supuesto que en el primer nivel y primordial están los cuidadores, pero en el siguiente nivel estamos todos los adultos. Todos, todos. Yo trabajo con un chico como terapeuta, como maestra, como médica, como fonoaudióloga, como lo que sea, también me incumbe a mí. Fíjense, o sea, yo sigo diciendo lo mismo. Si pudiéramos sembrar este conocimiento como se ha sembrado de soja la República Argentina, pero estamos más allá. Este cuadro se los dejo para que ustedes después en el video lo miren con más tranquilidad. Es simplemente una comparación, ¿sí?, de los 4 modelos que estuvimos viendo hasta ahora. Y subrayé sobre todo el trabajo con la relación, ¿sí? Porque en todos los modelos ustedes van a ver que es central y en el modelo MDR plantea que es importante pero no central. Esto, si nosotros logramos imponer verdaderamente que la manera de trabajar con estos chicos y con estas situaciones implica la incorporación de los cuidadores, MDR no va a ser visto más como un modelo de tratamiento donde el trabajo con la relación es importante pero no es central. De hecho, y más específicamente en la adaptación para el trabajo con población infanto-juvenil que se hace desde el modelo europeo, siguiendo el modelo de desarrollo, sobre todo en las primeras etapas, la incorporación de los cuidadores es primordial, no es optativa. Más allá de lo que estos modelos dicen, lo que todos tenemos que grabarnos en la cabeza es que justamente la importancia del trabajo a nivel de las relaciones interpersonales es prioritaria, porque ese es el primer nivel que fue dañado por el maltrato crónico y repetido, que ocurrió además donde no tendría que haber ocurrido. Entonces, lindísimo, todo esto está espectacular. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, esta es una pregunta que fácilmente puede ocurrir en países no centrales, ¿sí? O sea, podemos traer la cuarta estrella, pero hay otras cosas que necesitamos traer y que tal vez no son tan accesibles. Esto no es tan así. Hay modelos que aquí se enseñan. MDR es un modelo de tratamiento que se enseña ya en todos los países de Latinoamérica, en España también. Los otros pueden requerir que vayamos a buscar por la web. Hay libros, hay cursos, hay un montón de cosas que nosotros podemos seguir viendo y tratando de aprender para incorporar. Entonces le escribimos una carta a los Reyes Magos, volvemos a nuestro deseo infantil de creer en los Reyes Magos, le escribimos a los Reyes Magos y le decimos que por favor nos traiga de regalo la formación en un modelo de tratamiento, ¿sí? Que pagamos nosotros, obviamente los Reyes Magos no lo pagan. Si los Reyes Magos nos hacen ese regalo y nosotros finalmente hacemos una inversión y decidimos formarnos en un modelo de tratamiento, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos contentos? No. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el domingo vamos a ir a buscar la cuarta estrella, gente que trabaja en maltrato infantil no se puede quedar quieta. Va por más, sigue aprendiendo, sigue leyendo. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a encontrar con esta nena o este nene que entraba perfecto en lo que aprendí y el que vino atrás se me escapa por los 4 costados de lo que aprendí. ¿Qué hago? Le digo, no, mira, anda a ver otro terapeuta. No, tengo que tratar de entender qué es lo que puedo hacer.
El apoyo es fundamental, grupos de estudio, grupos de supervisión, gente anormal como uno que trabaje con esta misma problemática, con un café de por medio, de ASAPMI o de lo que fuere, con un vaso de vino, con una cerveza, con una Coca-Cola, con lo que quieran, pero esto es fundamental, porque lo que otro escucha sirve también para hacernos, para darnos un feedback. Y recordar, sí, básicamente, sobre todo si acá hay gente joven, la universidad es un paso, es un escalón, es un peldaño. La universidad todavía está tratando de entender qué será esto del maltrato infantil, ¿sí? Hoy por hoy, lo que nosotros tenemos que hacer es recordarle a nuestras universidades, las que nos formaron en todo lo que nos hayan formado, que lo que hoy se sabe es que el maltrato infantil es transdiagnóstico. Es decir, que si a mí vienen y me enseñan a atender a las enfermedades autoinmunes, pues parte de lo que me tienen que enseñar es que el maltrato infantil también puede estar en la base del sufrimiento de las personas con enfermedades autoinmunes, con bipolaridad, con trastorno límite de personalidad u otros trastornos de personalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que lo vamos a encontrar en todas partes? No, quiere decir que no nos tenemos que hacer los desentendidos y salir a buscar si tal vez en la historia de estas personas, detrás de esa historia, no habrá algo de esto a lo cual prestar atención. Esto es sobre todo para la gente vintage como yo, que ha podido crecer con dibujos animados no hechos con inteligencia artificial. Tenemos aquí al Coyote y al Correcaminos, que han deleitado horas y horas de nuestras tardes cuando no existía el cable. Y lo que tenemos que pensar es que nosotros somos el Correcaminos y el Coyote es el maltrato y está todo el tiempo tratando de alcanzarnos. ¿Por qué? Porque no para de ocurrir. Entonces, mientras siga existiendo, mientras siga ocurriendo esto, nosotros tenemos la obligación de correr. Correr para escaparnos del maltrato, correr para aprender cómo se lo atiende, cómo satisfacer el hambre del coyote de otra manera que no sea comiéndonos a nosotros, en una palabra. Y una reflexión final para dar espacio a unos minutos de preguntas, porque siempre es importante terminar con una reflexión final. Y es que el tratamiento más efectivo de todos para el maltrato infantil es la intervención temprana para detenerlo. Sí, me puedo poner poética y decir que el más efectivo de todos es la prevención. Y que en eso se puede trabajar perfectamente bien. Pero donde creo que tenemos que empezar a poner mucha más atención es en qué tan efectivas son nuestras intervenciones para detener el maltrato. Y la primer variable es si son tempranas, la segunda es si son coherentes y la tercera es si están pensando verdaderamente en la víctima del maltrato. Porque, querida gente, y acá termino con una alusión que todo el mundo va a entender, a este muchacho se le pueden pedir muchísimas cosas, pero justamente este es un milagro que no le podemos pedir. Este es un milagro que depende de la gente que está acá reunida, de la que vaya a ver esto un día que no tiene nada que hacer y dice, che, espérate que me voy a mirar el último café de ASAPMI, y de mucha otra gente más que tal vez no sabe, que tiene mucho para aportar en esto y que estaría bueno acercarle la idea de de que meta las patas en el asunto, de que se meta a jugar este partido. Dicho todo esto, después de haberlos mareado, dejo acá para las preguntas, si es que las hay, o comentarios, o lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. La verdad que de una riqueza, nos estás pensando en muchísimas cosas. Y lo que decís de la intervención temprana, con lo último que cerrás, es algo en lo que insistió un montón también Joaquín de Paul el mes pasado. Así que va en línea con eso, está bueno también insistir.
Antes de pasar al intercambio, bueno, estamos acá en la comisión viendo la necesidad de reiterar, parecemos re pesados, pero bueno, como algunas de estas pautas, lo que estén con la cámara encendida, por favor. Y bueno, hubo personas que no respetaron esta otra pauta de nombrarse con nombre y apellido, y bueno, tal como lo venimos anunciando, van eliminadas. Otra cosita muy sencilla que me puedo decir es que también a la hora de escribirse, porque hay mucha gente después dice no puedo entrar y en realidad no se escribieron bien con el mail, nada, es prestar atención ahí para que después todo se facilite. Dicho eso. Tenemos muchos saludos, agradecimientos, felicitaciones, por ejemplo también de Fernanda Soria, que te mandaba saludos, Marta Bermúdez, son las que recuerdo, entre muchos. Y bueno, están haciendo algunas preguntas, se están animando. Eh, una de ellas dice, espérame, que ya te estamos con su lectura. Dice, em, bueno, Juan Pablo, Viarte. No sé si te Qué raro, Juan Pablo. Es un Desde- clásico. pero hay otras también, ¿eh? Hay otras también. Dice él, es un poquito larga la de Juan Pablo. Dice, desde hace varios años en la cotidianeidad de los juegos de familia, de ámbito de ambos lados del mostrador, existe un cuestionamiento a no pocos informes psicológicos, tanto en lo atinente a lo asistencial como también al área forense. Hay varias cuestiones ininteligibles, otras veces cuestiones ideológicas exacerbadas, falta de actualización, tratamientos de niños y niñas adolescentes que ameritan con claridad a una derivación a un profesional de la psiquiatría y a una negación acérrima a ello, incluso en la misma judicialización cuando corresponde por ley. Como contrapartida, mucha gente que trabaja muy bien responde, ya no trato casos judicializados, sabiendo que quedan expuestos no solo impugnaciones, audiencias, declaraciones testimoniales, incluso demandas, comentarios, gracias, verdaderas, como que despierta y te amerita como agregar algo. Y Yo creo que, perdón, seguí, te Mauro, dale, agrego esta, perdón. una más y ya seguí vos. Alicia Ferreira, perdón, Aiza Ferreira pregunta, entonces, el tratamiento basado en la mentalidad, entiendo que es en la mentalización, ¿se centra en las personas adultas para que cambien el vínculo con el niño, niña y adolescente? Bueno, respondo primero voy a responder primero a Isa y después le respondo a Juan Pablo. No, el tratamiento basado en la mentalización, igual que MDR, es un tratamiento que nació originalmente para el tratamiento de pacientes adultos, ¿sí? Pero se hicieron adaptaciones para el trabajo con infancia y con adolescencia. El punto es que en el trabajo con infancia y con adolescencia, y prioritariamente el trabajo con infancia, implica incluir a los adultos, a los cuidadores, ¿sí? Esto es, ¿sabes cuál es la mejor metáfora para entender la importancia de los cuidadores en cualquier modelo de tratamiento en el que vayas a trabajar con esta población? La mejor metáfora para entenderlo es la de la mascarilla de oxígeno del avión. Cuando uno sube al avión y te dicen que en caso de despresurización se van a desprender las mascarillas y que si usted está acompañado por un menor, que se ponga primero usted la mascarilla y después al menor de edad. Intuitivamente, si uno viaja con los hijos, lo primero que piensa es que si algo malo puede pasar, tengo que proteger a mi criatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si se despresuriza la cabina del avión y yo me quedo sin oxígeno, no puedo ponerle la mascarilla a mi hija. Entonces, en términos del trabajo con este problema, estos chicos nos ven a los adultos y en especial a sus cuidadores como la representación de lo que ya conocen y puede volver a ocurrir. Y esto tiende a generar en los adultos niveles altos de reactividad y de desregulación. Si yo no ayudo al adulto a regular su respuesta, a comprender por qué ocurre lo que ocurre, a reconocer qué situaciones disparan esto, a tratar de minimizar estas situaciones y solamente me enfoco en la criatura, es como ponerle la mascarilla a la nena y yo mientras tanto ver si me desmayo o no me desmayo por el oxígeno que llevo. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Ok. Sí, Juan Pablo, se entendió, se entendió. buenísimo. Somos creadores de la realidad.
nosotros somos los creadores de la realidad. Nosotros hemos creado una realidad más allá de que creo que hay una cuestión, hay un grupo de autores norteamericanos que en la década todavía, creo que eran mediados, fines de los 80 o principios de los 90, ellos habían escrito un paper que hablaba de los circuitos de aparición y desaparición del abuso sexual infantil en la sociedad occidental. Y hablaban básicamente de la ideología, ¿sí? Es decir, no es que no se referían a, digo, lo uso como ejemplo, pero lo extiendo a todas las situaciones de malos tratos y lo que es la violencia. Eh, yo creo que, en primer lugar, creo que si todos nos sentamos a pensar verdaderamente que, que estas situaciones tienen una única mirada, la estamos pifiando mal, mal. No hay manera de entender un problema complejo simplificándolo. No la hay. Entonces, vamos pasando, sí, vos lo sabés muy bien porque nos hemos conocido allá lejos de hace tiempo, vamos pasando de discursos en discursos. Y creo que lo que no estamos haciendo es sentarnos a hacer algo que me acuerdo que Joaquín de Paulo Chotorena dijo en el año 96 cuando vino a la Argentina. Lo que no hacemos es sentarnos a ver si nuestras prácticas son verdaderamente efectivas o no. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando él dijo esto, que creo que incluso preguntó si teníamos como formas de valorar la efectividad de nuestras prácticas, alguien casi se le va a la yugular. Digo, cuando compramos un electrodoméstico, ¿no lo probamos antes de que se pasen los 3 días a ver si lo tenés que devolver o no lo tenés que devolver? ¿Alguien iría a un médico a poner su salud en manos de un médico que te dice, yo hago esto, pero no me pongo a ver si esto es efectivo o no? Entonces me parece que muchas veces seguimos siendo extremadamente condescendientes con prácticas que no nos atrevemos a revisar, no a cuestionar. Este es el problema, es que muchas veces pensamos que revisar algo es cuestionarlo. Y es revisarlo. ¿Sirve esto que estoy haciendo? Porque si no sirve, tengo que ver por dónde cambiarlo. Pero eso implica mucho trabajo, incluso personal. Sandra, si querés avanzamos con otras preguntas que Dale, dale. también participantes, todos destacan la claridad, la generosidad y la calidez, presumo, ¿no? De las cualidades generales del chat, en esas tres para sintetizar, pero digamos, muchos agradecimientos por esa vía. Después tenemos un comentario que va en línea similar a lo que planteaba Juan Pablo, lo voy a leer porque pues, cualquier comentario me parece que amerita ser leído. El de Sandra Sotola, que dice: los abogados que trabajamos con familias necesitamos más psicólogos preparados y especializados que nos ayuden a buscar soluciones y que justamente lleguen a los jueces con informes bien fundamentados. Y te paso a leer preguntas que tienen que ver directamente con algunas cuestiones técnicas de la exposición. Suyen Silva dice, cuando dice que el MDR, el trabajo con relación, es importante pero no central, ¿se refiere que a través de estos protocolos no se trabaja lo que tiene que ver con habilidades sociales o el mejoramiento de las relaciones con otros? No, se refiere a que la relación no está desde lo que se dice, hola Suyen, como está Suyen, está estudiando mucho, entonces ella hace preguntas muy incisivas y muy precisas. Se refiere a que tal como está pensado originalmente, lo que ocurre a nivel de la relación con el cuidador no sería lo central. ¿Por qué? Porque lo central en el modelo MDR es el reprocesamiento de las memorias traumáticas. Lo que nosotros sabemos trabajando con estas familias es que no podemos trabajar con estas problemáticas, es que no podemos trabajar sin incorporar a los cuidadores, ¿sí?
Y más específicamente, ampliando, por eso yo decía que para mí lo que es la adaptación del modelo MDR al trabajo con población infantil, yo estoy más alineada con la adaptación europea que con la adaptación norteamericana, porque justamente la adaptación europea lo que hace es considerar el desarrollo. Entonces, no le va a pedir a un niño pequeño las mismas cosas que le puede pedir a un niño más grande. Y va a ser mucho más, va a estar mucho más presente la participación de los cuidadores en el trabajo con los niños, ¿sí? Que lo que puede estar en el trabajo con chicos más grandes o con los adolescentes. Independientemente de eso, cuando nosotros trabajamos desde MDR con población infanto-juvenil, necesitamos trabajar fuertemente con los cuidadores, porque todo lo que se trabaja a nivel del desarrollo de recursos de regulación, a diferencia de lo que ocurre con el adulto, que le decimos al adulto que lo practique en su casa, al niño no le podemos decir que lo practique en su casa. Va a necesitar a alguien que lo ayude a practicarlo. Pero para eso lo mejor va a ser que haya alguien que primero también practique su propia autorregulación. ¿Se entiende más o menos? Sí, se Perfecto. entiende. Yo creo, hay una pregunta de Patricia Becerra que me parece que la estás respondiendo ahora, vos decime si no, o si te A gustaría ver, algo. Ella dice, hablaste de la diferencia con USA, con Estados Unidos, usando CBT. ¿Podrías por favor repetirlo? no, la diferencia es en el protocolo de MDR. Yo lo que planteé es que MDR y la terapia cognitivo-conductual hoy por hoy son dos de las dos terapias, los dos tratamientos basados en la evidencia que están teniendo mayor cantidad de investigación. Y se van viendo a ver cuál de los dos es Ronaldo, cuál de los dos es Messi. Vamos a ponerlo con una metáfora que sea bien comprensible, ¿sí? Entonces, tiene 8 balones de oro, 7 balones de oro, 5 balones de oro. Pero las dos tienen efectividad empírica, ¿sí? Las dos tienen validez empírica, solo que se van, ¿no? Van diciendo, no, este es mejor para tal cosa, este es mejor para tal otra, no tiene estos efectos secundarios, etcétera. La diferencia que yo dije respecto a Estados Unidos es de la adaptación del protocolo de MDR en el trabajo con población infanto-juvenil. En el modelo norteamericano lo que se busca mayoritariamente es que se trate de seguir lo más posible el protocolo, ¿sí? Eh, con adaptaciones de vocabulario, de maneras para obtener la información, etcétera, etcétera, etcétera. El protocolo que se utiliza en Europa, esas adaptaciones las hace de manera mucho más sensible a las etapas de desarrollo del niño. Esa era la diferencia, donde yo hablé de una diferencia, pero era dentro del modelo MDR. Bueno, y si te parece, vamos con unas últimas tres preguntas. Leslie García. Pregunta, ¿qué modelo de intervención sería más útil para una pedagoga que trabaja con infancia de 1 a 6 años para identificar señales de maltrato infantil, apoyar la regulación emocional y actuar tempranamente desde el contexto educativo? Esa sería una. A ver, para identificar las señales de maltrato infantil, primero tenés que aprender, o sea, es como si dijéramos, tenés que aprender el alfabeto del maltrato infantil. Entonces, por ejemplo, en este sentido, el posgrado del cual hablaba Mauro al principio, que es un posgrado de abordaje interdisciplinario al maltrato infantil, ¿qué es lo que hace? Pone, ¿sí? Como sobre la mesa herramientas principales de comprensión, detección y abordaje. Porque una cosa es, si yo tengo que intervenir porque detecto es una cosa. Ahora, si a vos, por ejemplo, te toca trabajar como psicopedagoga con un chiquito que está en un hogar, ¿sí? Que no está que está en un estado de adoptabilidad, entonces yo ahí lo que te diría es que como ya la situación de maltrato infantil se supone que ocurrió y culminó, las herramientas que más te podrían servir están vinculadas con la capacidad mentalizadora, con aprender a mentalizar.
pero son dos áreas diferentes. Una cosa es si yo tengo que detectar y otra cosa es si yo estoy interviniendo cuando ya el maltrato no ocurrió. ¿Sí? Buenísimo. Aiza formula una nueva pregunta. Dice, ¿la formación en estos modelos es específica para los psicólogos o un trabajador social podría acceder a formación específica más allá de la lectura de textos? Y te sumo una yo, que aprovecho que me quedó de tu exposición. Cuando hablaste de la negligencia como principal factor dentro del maltrato infantil en los problemas de integración sensorial. ¿Podrías una línea más respecto de eso, de por qué la Sí. negligencia, ¿no? Respondiendo a esta, el modelo MDR es específicamente, es un modelo de trabajo terapéutico, ¿sí? Entonces es para psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Supongo que el modelo cognitivo-conductual también. Eh, yo hice una formación en mentalización para niños y familias. No te podría decir con exactitud, porque la hice con gente de afuera. Lo que pasa es que también los, las, eh, las profesiones no son distintas en todas partes del mundo. Entonces, hay países en el mundo donde un trabajador social tiene formación clínica y puede acceder a modelos de formación a las que accederían los terapeutas. Eso, no sé dónde estás vos, Aixa. En Cava, En, dice, Buenos Aires. la formación en trabajo social aquí en Argentina no es similar a la formación en trabajo social clínico que hay, por ejemplo, en los países sajones. Eh, pero sí te puedo decir con total y absoluta certeza que MDR es para psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas. Y la terapia cognitivo-conductual creo que también. No obstante lo cual, digamos, todo lo que es eh, la formación en mentalización nos aporta una capacidad por lo pronto esto, de entender cómo desarrollar nosotros nuestra curiosidad por qué le estará pasando al otro, más allá de nuestras interpretaciones personales. Bueno, estaba respondiendo a una pregunta del chat que decía, ¿cuál es ese posgrado? Bueno, el posgrado es justamente el que decíamos que tiene ASAMI ya desde hace muchos años, que lo dicta en convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es anual, se está dictando en este momento. Exactamente, exacto. Y Y me había quedado por contestarte a vos, Mauro. Eh, la negligencia, una de las características, o sea, la negligencia en sus múltiples formas, tiene eh, la capacidad de dificultar el desarrollo del registro de la temperatura, las sensaciones corporales, la sensación de hambre, de saciedad, la intolerancia al tacto, ¿sí? En muchos chicos la intolerancia al tacto también está vinculada a situaciones de maltrato físico o de abuso sexual, pero imaginémonos que la negligencia es todo lo que conocemos en términos de acción puesto en su opuesto. Entonces hay muchos chicos que verdaderamente presentan dificultades a nivel del dominio sensorial por ausencia de estimulación o por escasísima estimulación. Entonces, realmente tenemos que empezar a poner un poco más la mirada sobre la negligencia. Siempre ponemos la mirada sobre el abuso sexual y el maltrato físico porque son, como digo yo, siempre son los dos que siempre se llevan un Oscar, pero lo cierto es que la negligencia es una suerte de maltrato silencioso, está presente de múltiples formas, muchas veces no lo estamos identificando correctamente y no la estamos atendiendo correctamente y tiene realmente efectos tan deletéreos como las otras formas de maltrato. perfecto, clarísima, clarísima Sandra, y es algo con lo que desde ASAM y justamente Juan Pablo también insistimos mucho, ¿no? Y que el posgrado creo que también, con el hecho de ampliar la mirada a las múltiples modalidades de malos tratos. La verdad que fue una exposición hermosa, si cabe el término, y Gracias. nos dejas un montón, y que por suerte
como les decía, va a estar en YouTube. Será para volver a ver, para volver a escuchar, porque la riqueza está compuesta por un montón de cosas que la fue desarrollando. Y bueno, vamos a seguir con este ciclo tal como venimos, aparte mucho de lo que decías con la intervención temprana, también es algo con lo de, no, el tema de la revisión de los modelos, ¿no? Digamos, que haya pautas establecidas como para chequear su eficacia, es algo con lo que Joaquín también insiste un montón. Y bueno, Exacto. en esa línea vamos a continuar. Te cuento que si yo lo encuentro, porque me he abierto el archivo y ahora no lo encuentro, pero bueno, el mes que viene la tenemos a Paula Moreno, invitada para seguir esta serie de cafés con gente con tanta trayectoria y con tanta trayectoria en la clínica, digamos, ¿no? En el contacto directo con lo difícil del trauma. Y justamente tenemos pensado con ella abordar la cuestión de MDR con niños. Así que enlaza mucho con lo que vos estuviste planteando y nos gusta esto, que los cafés vayan haciendo también como una especie de ciclo respecto a algunos temas. Así que bueno, a vos queda bueno, agradecimientos, saber que te vamos a seguir hinchando para convocarte, y que recomendamos a todos sus lecturas, que la sigan en las redes, en el Instagram, en donde ella publica muchas de sus actividades, que es, ¿cómo es el Instagram? Sandra Sandra Baita. Baita. Sí. Más simple, imposible. Perfecto. Y ahí verán sus publicaciones, que son un montón, y sus exposiciones también. Y a todos los esperamos en la próxima, que va a ser el 25 de agosto. Volvemos a los martes, después de estar hoy los jueves, y con Joaquín también hicimos una modificación para garantizar que puedan estar. Y el mes que viene volvemos ya los martes a las 19. Así que bueno, eso, los esperamos a todos, nos encanta que nos acompañen y esperamos verlos la próxima. Bueno, muchas gracias por otra vez invitarme. En enero del 2027 espera mi llamado, te vuelvo a invitar para los No, no, del Juan año que Pablo, en viene. febrero. No me escribas en enero porque ya te dije que no te contesto en enero porque me voy de Va, vacaciones. En va a salir febrero, el hombre. WhatsApp, no le digas cuándo le vas a El escribir. primero, No primero de le- febrero, primero de febrero. Bueno, muchas gracias y gracias a toda la Gracias. gente que estuvo ahí escuchando este rato. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno.